Hola, mi nombre es Rubén Alejandro Dillon, soy Partner Technical Specialist. Bien, esta es la tercera entrega y en este capítulo vamos a estar tocando primero cómo personalizamos un poco a la gente para que no quede como una zona no identificada, sino le vamos a dar un nombre donde va a estar alojado este servidor, esta máquina virtual, como un ejemplo. Y luego vamos a ver un poco de qué se trata las vistas, de qué se trata una vista de aplicación. En este video vamos a enfocarnos puntualmente a todo lo que tiene que ver con la perspectiva de aplicación y para eso vamos a entender un poco a qué llamamos una aplicación, a qué llamamos una perspectiva de aplicación. Si le preguntamos a distintas personas de un cliente y le queremos preguntar qué es una aplicación o que nos pueda definir una aplicación en particular, la respuesta va a ser depende de la perspectiva de a quién se lo preguntes o qué quieras ver. Básicamente es la idea. Veamos este ejemplo. Supongamos dos aplicaciones. Uno de manejo de flota, que es el que tiene todo el camino verde, y otro que es el Customer Care, o sea, atención al cliente, que es el camino azul. Dependiendo de quién sea el interlocutor, o sea, podemos ver que en realidad para mí una aplicación podría ser toda mi solución o, por ejemplo, podría ser una aplicación en particular como son estos casos. Y dependiendo de la intercomunicación con cada uno de los componentes, lo que a nosotros nos interesaría ver. En este caso, lo que estamos viendo es, por ejemplo, cuántas llamadas recibe cada uno de estos componentes. Por ejemplo, en la aplicación de Customer Care, el componente financiero está recibiendo dos llamadas, una desde la propia aplicación Customer Care y otra desde la aplicación de manejo de flota. El componente de billing está recibiendo dos llamadas, el componente de payment está recibiendo dos llamadas, deals, por ejemplo, recibe una sola llamada y recibe la llamada desde el componente de CRM. Por ejemplo, el componente CRM puede recibir dos llamadas, recibe desde manejo de flota y desde payment, y así sucesivamente. Y esto es donde empezamos a comprender un poco lo que vamos a empezar a visualizar cuando empecemos a jugar con básicamente las perspectivas de las aplicaciones. Esta gráfica representa justamente eso, una perspectiva puntual. Yo quiero saber la aplicación de Customer Care, cada uno de sus componentes. Y básicamente lo que yo debería encontrar es cómo poder segmentar toda la información que yo recolecto para que me muestre los temas relacionados con esta aplicación en particular. Y mostrarme en tiempo real qué es lo que está sucediendo y básicamente poder entender el contexto de dónde funciona esta aplicación. Fíjense que ahora, por ejemplo, el componente financiero recibe una llamada, el billing una llamada, el payment una llamada. Si lo veíamos contra la gráfica anterior, payment recibía dos llamadas, pero básicamente dos llamadas, ¿por qué? Porque eran de dos aplicaciones distintas. Bien, lo primero que vamos a hacer es modificar un poco el comportamiento de lo que está haciendo la gente. Básicamente, para hacer eso, tenemos que buscar el archivo, eh, el configuration YARN, que está en opt instana agent etc instana dentro de la máquina virtual. Cuando yo despliego la máquina virtual, se crea esa carpeta y en esa carpeta tenemos el configuration YARN y el configuration YARN tiene una serie de parámetros. Dentro de uno de los tantos parámetros que podemos tocar existe el que, si yo no defino y lo dejo por defecto, cuando yo instalo un agente a una máquina virtual, la máquina virtual va a quedar en una zona que se la reconoce como una zona indefinida. Entonces, si yo se lo quiero cambiar, bueno, básicamente lo que tengo que hacer es encontrar ese hardware en zone y hacer esas modificaciones. Por ejemplo, yo hice la modificación para que aparezca mi máquina virtual dentro de una zona que la denominé RoboShop. Al término de una serie de cantidad de segundos, eso se refresca y en la consola de Instana voy a ver esa diferencia, voy a ver esa nueva zona donde está corriendo la aplicación. Vamos a ir a crear una perspectiva de aplicación.
para crear una aplicación, una perspectiva de aplicación, me voy a este menú con el wizard, puedo ir al modo avanzado y tengo todo, todo para configurar de forma un poco más compleja y con más variables. En este caso yo uso el wizard para hacerlo más sencillo. Y lo que estoy diciendo es una de las tantas maneras que yo podría de juntar todos los componentes que conforman mi aplicación. Básicamente en este caso le estoy diciendo, mira, todo lo que entra y sale de mi servidor, que se llama ITZ, bla, 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 quiero que me lo grafiques. Todas las llamadas, puedo solo pedir las llamadas de entradas, etcétera, etcétera. Son distintos parámetros que le puedo dar. Una vez que defino esa configuración, lo que va a hacer Instana es empezar a agrupar todas esas llamadas que fue recibiendo, que a partir de ahora las va a empezar a consolidar en esta vista. Entonces, dentro de algunos segundos vamos a poder ver un poco esa información de la que veníamos hablando, ¿sí? O sea, las llamadas erróneas, latencia y bueno, y alguna que otra información adicional. Algo que también puedo hacer para darle un poco de carga a la aplicación es, por ejemplo, conectarme a la aplicación. Para conectarme a la aplicación, o debería abrir el puerto 8080, porque obviamente por defecto cualquier sistema operativo Linux más o menos decente va a tener habilitado el firewall, y el firewall no me va a dejar hacer absolutamente nada. En este caso lo único que tenía habilitado era la conexión SSH, pero bueno, la forma más sencilla es deshabilito el firewall y de esa manera, conectándome a la máquina virtual puerto 8080, puedo ver la aplicación. Entonces de esa manera puedo jugar de conectarme a la máquina virtual, puedo darle carga como hemos visto, para darle carga, puedo jugar con la máquina, puedo jugar con la aplicación, la dirección IP puerto 8080, puedo seleccionar un par de cosas, o sea, puedo utilizar yendo al directorio loadgen. Bueno, de esta manera yo me estoy conectando por SSH. En este caso yo tengo mi máquina Linux redireccionado al puerto de SSH al puerto 2223, por eso estoy usando esa conexión. Y tengo una key generada en mi máquina para no poner password, usuario y demás. Y si yo, por ejemplo, con docker container list puedo ver los containers que están levantados, puedo ver que el servidor web está corriendo en el puerto 8080. Entonces, o deshabilito el firewall o habilito para que el 8080 pueda estar escuchando y pueda conectarme. Entonces acá vamos a jugar un rato para darle un poco de carga, seleccionar, vamos a votar, podemos ir al carrito, podemos hacer lo que quieran como para simular la carga de un usuario normal, como para que podamos ver la cantidad de transacciones y podamos empezar a ver un poco qué se ve desde el punto de vista de la aplicación. Sí, que hacemos como que estamos queriendo hacer la compra de esos robots de este comercio electrónico. Sí, entren en las distintas partes para que generemos tráfico en cada uno de los componentes, y de esa manera vamos a tener una gráfica un poco más interesante que tan solo 5 o 6 componentes. Podemos crear un usuario, podemos loguearnos. Sí, fíjense, si ponemos que lo quiero en vivo, o sea, cada segundo ver lo que está sucediendo, veo las actividades, las conexiones que hubo, y tenemos esta gráfica que es una gráfica representativa de las comunicaciones que se están dando dentro de esa aplicación en particular. Cada uno de esos puntitos representa carga. Fíjense que ahora no hay mucha carga porque es lo que estaba por defecto, pero si yo me voy al loadgen, en esa carpeta hay con un script puedo levantar una aplicación que le da carga y le da simulación
a la aplicación. Entonces vamos a ver un poquito más de movimiento, vamos a ver que las transacciones por segundo van a ir incrementándose y vamos a ver cuáles son las llamadas que tienen más latencia, y ahí podemos empezar a jugar un poco con lo que es la información que hay desde el punto de vista de perspectiva de aplicación. Bien, a grandes rasgos es lo que quería mostrarles en esta tercera entrega. Y como siempre digo, ahí tienen mi dirección de correo, ahí tienen la forma de poder contactarse conmigo y podemos revisar lo que sea necesario que crean ver. Desde ya, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video.